El presidente ruso Vladimir Putin anunció que Moscú suspende su participación en el tratado New START, el último mecanismo de desarme nuclear aún vigente entre Estados Unidos y Rusia. A medida que crece el riesgo de un choque abierto con la OTAN en Ucrania, aumenta también el peligro de una confrontación nuclear. Se enfrenta el mundo a una segunda guerra fría, de nuevo bajo la amenaza de las armas atómicas. ¿Y qué riesgos suponen el resto de países que también disponen de arsenal nuclear? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Este era el anuncio del presidente ruso en el marco de un esperado discurso sobre el estado de la nación. La cuestión nuclear ha sido un tema recurrente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, es la primera vez que Moscú toma medidas concretas. Pero, ¿en qué consiste exactamente el tratado New START? El acuerdo, firmado en abril de 2010 por los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dmitry Medvedev, entró en vigor en febrero del año siguiente. El nuevo tratado de reducción de armas estratégicas sucedía a los anteriores START 1 y 2, firmados a principios de los años 90 del siglo pasado. Con el New START, ambas superpotencias se comprometían a reducir la cifra de cabezas nucleares desplegadas a un máximo de 1.550. Además, se limitaba a 700 el número de plataformas operativas capaces de lanzar misiles intercontinentales. El segundo gran pilar del pacto es que contempla medidas para verificar su cumplimiento, entre ellas visitas periódicas a las instalaciones nucleares de cada país, unas inspecciones que ahora quedan suspendidas indefinidamente. Eso no quiere decir que no se tenga visión de dónde están las armas, porque los satélites están ahí. Lo que pasa es que no es comparable, o sea que el satélite da la información que da y, por ejemplo, el nuevo misil que ha anunciado que sería imparable, que lo ha anunciado Putin, pues ese misil puede llevar 15 cabezas nucleares y si no se sabe exactamente cómo está cargado, el riesgo no se puede estimar con la misma precisión con que se hacía anteriormente con las visitas programadas. Sea como sea, la desconfianza mutua viene de lejos. De hecho, las inspecciones llevaban tiempo sin realizarse. En un primer momento, debido a la pandemia, más adelante, entre acusaciones mutuas de supuestos obstáculos a los respectivos controles. Todo ello con las crecientes tensiones por la guerra de Ucrania como trasfondo. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. Pese a que la ausencia de inspecciones posibilita en la práctica el incumplimiento del tratado, Moscú asegura que cumplirá el acuerdo hasta el año 2026, fecha en la que expira, que ha suspendido su participación, pero que no se retira oficialmente del tratado. Pero ¿hasta qué punto es realista pensar en una posible extensión del pacto? Es braucht ja auch zum Verhandeln ja ein Minimum an Vertrauen, was aber im Moment beide Seiten gar nicht haben. Also ich teile Ihre Angst, dass in der Tat 2026 dieser letzte Vertrag, der noch Rüstung begrenzt hat zwischen den USA und Russland, dass der sang- und klanglos auslaufen würde. Sea como sea, la historia demuestra que los tratados de control armamentístico y desarme son un valioso mecanismo para limitar el alcance de la amenaza nuclear. En el momento álgido de la Guerra Fría, la entonces Unión Soviética y Estados Unidos llegaron a contar con más de 70.000 cabezas nucleares, sumando ambos arsenales. La firma de sucesivos acuerdos para la eliminación de misiles balísticos de rango intermedio y la reducción de cabezas nucleares operativas condujo a un notable desarme nuclear en apenas 2 décadas.
Pero la estructura de seguridad que tanto esfuerzo llevó desarrollar se ha desmantelado progresivamente en los últimos años. Estados Unidos dio el primer paso. En 2001 abandonó de forma unilateral el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, oficialmente como respuesta a los atentados del 11 de septiembre. Eso permitió a Washington construir su estratégico escudo antimisiles en Polonia y República Checa, considerado por Moscú una amenaza directa a su seguridad. A partir de ahí, la espiral de desconfianza fue en aumento. Rusia reaccionó desarrollando nuevos sistemas de misiles. Finalmente, en 2018, Estados Unidos abandonó el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio, que prohibía el desarrollo de misiles balísticos de corto y medio alcance. Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years, and I don't know why President Obama didn't negotiate or pull out. And we're not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons, and we're not allowed to. We're the ones that have stayed in the agreement, and we've honored the agreement, but Russia has not, unfortunately, honored the agreement. So we're going to terminate the agreement. We're going to pull out. Pero, ¿qué ha llevado a desmantelar la estructura de seguridad surgida de la Guerra Fría? ¿Hasta qué punto se enmarca esta dinámica en la lucha por la hegemonía global? El sentimiento político ha sido desde el 2002 y tal vez desde antes uno de mantener cierta hegemonía global y esa hegemonía no se mantiene por inercia y en parte tiene que ver con mantener libertad de maniobra, y eso acompañado de una desconfianza profunda y creciente con Rusia, sucesor de la Unión Soviética, que lastimosamente esa desconfianza ha sido mutua. Una desconfianza mutua de peligrosas consecuencias. A finales del año pasado, Estados Unidos desplegó 180 ojivas nucleares en 6 países europeos miembros de la OTAN, mientras Rusia anunció que potenciará la producción de misiles hipersónicos, capaces de transportar cargas nucleares a 12.000 km por hora. Pero, en opinión de los expertos, el principal peligro lo representan las denominadas armas nucleares tácticas. Se trata de bombas atómicas de menor potencia, destinadas a realizar ataques limitados. Pese a que su poder de destrucción es menor que el de las armas nucleares estratégicas, su capacidad de devastación sigue siendo enorme, comparable, por ejemplo, al de las bombas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. El gran riesgo es que las armas nucleares tácticas puedan crear la ilusión de que son más utilizables o de que son más manejables o que el riesgo que conllevan es menor o de que el riesgo de retaliación es menor. Porque si se llegaran a utilizar armas nucleares, bien sea que se llamen tácticas, me parece que eso cambiaría la dinámica del conflicto inmediatamente y con consecuencias inimaginables. Pero el peligro de escalada nuclear va más allá de Rusia y Estados Unidos. Aunque las dos superpotencias cuentan con los mayores arsenales del planeta con diferencia, no son los únicos países que disponen de armas atómicas. Moscú y Washington encabezan una lista a la que cada vez se añaden más actores. China se sitúa en tercera posición, por delante de 2 países de la OTAN, Francia y Reino Unido. Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte completan una lista a la que pronto podría unirse Irán. Según un informe del Pentágono, China aspira a igualar a Rusia y Estados Unidos en número de cabezas nucleares en la próxima década. El mismo informe afirma que Pekín podría abandonar su política de no primer uso, que descarta el empleo de bombas atómicas como arma ofensiva. Unas acusaciones que China rechazó. Sea como sea, cualquier futuro diálogo sobre no proliferación nuclear deberá incluir a China de forma obligada. Pero, ¿estará dispuesta Pekín a dialogar antes de equiparar su arsenal nuclear al de Rusia y Estados Unidos? Lo desafortunado
es que esto se vea como un intento de China de llegar a los niveles de Rusia y Estados Unidos. China está entre 300 y 400, Estados Unidos y Rusia está entre 5.000 y 6.000 por esos lados. Entonces, lo ideal sería lo opuesto, que China sea parte de diálogos nucleares, pero que la expectativa sea que Rusia y Estados Unidos bajen a los niveles de China. Eso en lo que respecta a China. Pero ¿qué podemos esperar del resto de países que disponen de arsenal atómico? Muchos de ellos ni siquiera forman parte del Tratado de No Proliferación. Las disputas entre las principales potencias nucleares no contribuyen precisamente a fomentar un diálogo multilateral sobre control y desarme. Innerhalb dieser Logik, in der mittlerweile jetzt alle Akteure sich befinden und in der sie denken und in der sie handeln, argumentieren sie, wir haben ganz wenig, kommt ihr erstmal runter mit eurem Niveau, am besten auf unser Niveau und dann können wir reden. Und solange alle Akteure in dieser Richtung denken, wird es sehr schwer, multilaterale Abkommen zu schließen. Así pues, el riesgo de escalada nuclear va mucho más allá de la disputa particular entre Estados Unidos y Rusia. Atrás quedaron los tiempos de la Guerra Fría, donde las dos grandes superpotencias monopolizaban el peligro de confrontación atómica. La decisión de Rusia y Estados Unidos de desmantelar la estructura de tratados de control y desarme abre la puerta a una carrera armamentística con otros actores implicados. La confrontación directamente entre las dos superpotencias o las tres superpotencias, sino la proliferación. Si ahora pensamos que por unas razones momentáneas, instantáneas de Rusia, se abre la caja de Pandora, mañana esa caja no hay quien la cierre, y entonces saber quién detiene a Pakistán y a la India de intercambiar, o la misma India contra China, en situación de inferioridad de los ejércitos. La guerra en Ucrania ha tensado al máximo las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero los riesgos van mucho más allá del campo de batalla ucraniano. El conflicto ha disparado la amenaza de una escalada nuclear entre ambas potencias. Además, la ruptura del diálogo bilateral sobre control y desarme abre la puerta a que otros países potencien sus respectivos programas nucleares, lo que aboca al mundo a un escenario de imprevisibles consecuencias.